Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este viernes 11 de agosto del año 2023. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Territorio Éxitos. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar gratuitamente. Y si entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. éxitos107.com. Aquí recibo el saludo de María Fernanda Mazzarelli, quien dice que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, ella lo sabrá. José de Villa nos saluda desde Maracaibo. Hoy estamos tan fríos que si nos descuidamos nos derretimos. Saeda Bon en Orlando, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente. Muy buenos días, doña María Alicia. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Carlos Cuevas, Filadelfia, Luis Notaro, buenos días. Reinaldo Gómez en Brooklyn, Gerardo Serrao en Doral, Guillermo Lozada en Johns Creek, Eric Dilucio en Santiago de Chile, Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Magali Hernández está en Dublín, allá en Irlanda. Muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Aquí estoy modo blue jean y adelantándome a la playa con unas sandalitas playeras. ¿Ah? Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, César. Saludos desde Valencia, España. Saludos también a nuestros oyentes, a todos mis compañeros del estudio. Feliz viernes. Bueno, usted también está entonces cerca de la playa, allá en Valencia. Muy bien. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y buen inicio de fin de semana. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, viernes 11 de agosto, es el día de Santa Clara de Asís, la seguidora de San Francisco. Así que felicitaciones a todas las claras. San Alejandro Carbonero, obispo. Santa Digna, felicitaciones a las dignas. Santa Filomena, felicitaciones a las Filomenas y también a los Filomenos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que hoy todo el día va a estar la luna menguando en Géminis. Y a las 6:52 de la tarde entrará menguante en Cáncer y en Cáncer permanecerá por el resto del fin de semana. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados, es la luna de la familia. Dice acá, cuidado porque usted puede estar emocionalmente muy vulnerable. Pero bueno, también puede darle una lectura más positiva. Es la luna propicio para todo lo que tiene que ver con los niños y algo ideal para el fin de semana porque es la luna de los placeres gastronómicos. Por lo pronto, luna menguante en Géminis a partir de las 6:52 de la tarde, menguante en Cáncer, sol en Leo, este viernes 11 de agosto del año 2023. Cuando entro en las efemérides del día de hoy, tenemos acá que el 11 de agosto de 1772, en la isla de Java mueren 3.000 personas por la violenta erupción del volcán Papadán, que de 3.000 metros de altura quedó reducido a 1.700 apenas. Esto es interesante. El 11 de agosto de 1894 nació Frank Epperson. Y usted se pregunta, ¿y quién es Frank Epperson? Bueno, Frank Epperson, a la edad de 11 años, en 1905, inventó la paleta de helado. Y en 1923 la patentó. Le puso el nombre de Epsicle, pero después lo llamó
Popsicle. 11 de agosto de 1929, Baby Ruth se convierte en el primer miembro del Club de los 500 jonrones en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. 11 de agosto de 1929, se publica la primera edición de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. El 11 de agosto de 1936 nació Susana Duin. La preciosa Susana fue la primera hispanoamericana en ganar el concurso internacional de Miss Mundo en 1955. Para los caraqueños, el 11 de agosto de 1945 se inauguró la Plaza Francia o Plaza Altamira, plaza emblemática en el este de la ciudad. Aquí hay una fecha importante. 11 de agosto de 1991. El lanzador zuliano Wilson Álvarez, jugando para los Medias Blancas de Chicago, lanza un no-hit no-run contra los Orioles de Baltimore. Es el primer venezolano en lanzar un no-hit no-run en Grandes Ligas. 11 de agosto de 1994. Este es un detalle también, así como el del Popsicle. Bueno, escuche usted esto. El 11 de agosto de 1994 se realiza la primera compra-venta por Internet 100% digital. Dan Cohn, a través del sitio web NetMarket desde Nashua, New Hampshire, vende por $12.48 más gastos de envío un CD del álbum Ten Summoner's Tales de Sting. Se lo vende a Phil Brandenberger en Filadelfia. La transacción se realizó de forma segura con una tarjeta de crédito protegida por una encriptación PGP. ¿Qué tal? La primera transacción. El 11 de agosto de 1928 nació en Chile Lucho Gatica. El 11 de agosto de 1949 nació Eric Carmen. El 11 de agosto de 1956 corona un single, un disco de 45 revoluciones, que tenía por la cara A Don't Be Cruel y por la cara B Hound Dog, por supuesto, de Elvis Presley. Ese disco se mantuvo en el primer lugar por 11 semanas, un récord que solo vinieron a superar Boyz II Men en 1992. Elvis, a mano el teléfono, y para que lo anote de una vez allí en el teléfono, 855-DOLOR55, lo que equivale a 855-365-6755. 855-DOLOR55 es el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes de The World Law Group. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Y así es, si usted está en un accidente y es la víctima, no tiene tiempo que perder. Las compañías de seguro se aprovechan de las víctimas, no tener un abogado, no tener conocimiento, no saber los derechos y el dinero que le pertenece. ¿Y qué hacen? Le ofrecen $500, le hacen perder el tiempo, le hacen que pasen esos 14 días para que usted ya después no tenga ningún derecho legal. Por eso le recomendamos llamarnos desde la escena del accidente para que usted no pierda una compensación monetaria y tratamiento médico. Recuerde que nuestro servicio no le cuesta un centavo, no tiene nada que perder, porque llamándonos de la escena o hasta el final del caso, usted nunca nos va a pagar. La compañía del seguro culpable es el que paga el costo del abogado. Hani, ha de llamarte primero a ti y no al seguro, ¿es así? Exactamente, eso es lo correcto, porque el seguro culpable siempre defiende al culpable. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, el teléfono de Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos, que tengas un buen día. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Esto lo leo en la edición del diario madrileño ABC. El asesinato de Fernando Villavicencio ha privado a Ecuador del candidato que más se había significado contra la corrupción y la violencia. Periodista de investigación y ex legislador,
Villavicencio había denunciado la connivencia de la izquierda con el narcotráfico en la región. Su candidatura subía en los sondeos por su promesa de mano dura contra la criminalidad que había irritado a los jefes del narcotráfico ecuatoriano. Él había denunciado las amenazas de Fito, el jefe del clan de los choneros. La policía mantiene detenidos a 6 sospechosos de haber participado en el crimen. El estado de excepción rige en el país por 60 días. El detalle está en que esos 6 sospechosos son colombianos. Son sicarios colombianos. Entonces está en averiguar quién contrató a esos sicarios. ¿Quién es el autor intelectual detrás de todo esto? ¿Por qué asesinarle en plena campaña electoral? Contrario a lo que afirma el ABC, que acabo de leer, en realidad estaba él bastante lejos de posibilidades de victoria en estas elecciones allá. Lo que queda muy claro es que a él se le habían jurado los narcotraficantes y su enemigo político más notorio fue siempre Rafael Correa. Entonces voy a esta línea que recién he leído. Villavicencio había denunciado la connivencia de la izquierda con el narcotráfico en la región. Ese señalamiento es realmente grave y trae lo suyo. Por lo pronto, el Ecuador está en un abismo en este momento y el muy impopular presidente Lasso, ya en sus postrimerías, tiene que hacer frente a la situación más difícil que se hubiese imaginado jamás. ¿A dónde va a parar Ecuador? No lo sabemos, pero es probable que esa caída genere un dominó lamentable en toda la región. Son las 9:14 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Donald Trump y uno de sus 2 coacusados se declararon inocentes ayer en un tribunal federal al alegar múltiples cargos de que el expresidente guardó documentos clasificados en su propiedad de Florida y con la ayuda de asistentes trató de ocultar parte del material de funcionarios del gobierno que buscaban recuperarlos. Trump presentó su declaración de culpabilidad a través de sus abogados y no estuvo presente en la audiencia. Los fiscales federales lo habían acusado inicialmente de cometer 37 delitos en una acusación presentada en junio, y allí él se declaró inocente. Los fiscales agregaron 3 cargos adicionales en una acusación de reemplazo de julio. Donald Trump se declaró inocente de esos cargos a través de sus abogados en el día de ayer. Walt Nauta, asistente de Donald Trump, asistió a la audiencia judicial de ayer y también se declaró inocente. Enfrentó 6 cargos en la acusación inicial junto a Trump y fue acusado de 2 delitos adicionales en la acusación de reemplazo. El fiscal especial Jack Smith pidió a un juez federal que iniciara el juicio del expresidente Donald Trump por cargos de conspiración criminal para anular la victoria electoral del presidente Biden el 2 de enero, justo antes de que se emitan los primeros votos del caucus en la contienda de nominación presidencial del próximo año, según una presentación judicial. La juez de distrito Tanya Chutkan dio al equipo de Donald Trump hasta el lunes para que hiciera su propia solicitud y programó una audiencia para el 28 de agosto en Washington para fijar una fecha del juicio. Chutkan celebrará su primera audiencia en el caso de subversión electoral del fiscal especial el viernes para resolver una disputa relacionada con la finalización de una orden de protección que limite la divulgación pública de pruebas en el caso que el equipo de Donald Trump dice necesita antes de hacer planes de juicio. Los brutales incendios forestales en la isla hawaiana de Maui mataron al menos a 55 personas, pero las autoridades advirtieron que el número de víctimas probablemente aumentará mucho más. El desastre ha diezmado vecindarios enteros y provocado esfuerzos de evacuación. El presidente Joe Biden declaró zona de gran desastre
la isla de Maui, dirigiendo así los fondos federales necesarios para la recuperación. La inflación volvió a subir en Estados Unidos en el mes de julio, por primera vez en más de un año, impulsada por los precios de la vivienda, pero se mantuvo estable a lo largo de un mes, según el índice de precios al consumo publicado ayer por el Departamento del Trabajo. La inflación se ubicó en 3,2% interanual contra 3% el mes anterior. Los analistas esperaban un crecimiento ligeramente mayor de 3,3% según el consenso de MarketWatch. La vivienda fue con mucho el mayor contribuyente al aumento mensual de los precios en julio, representando más del 90% del total, seguida de los seguros de vehículos. Excluyendo los segmentos volátiles de alimentos y energía, el IPC básico aumentó 4,7% respecto al año anterior. El presidente Biden dijo que los crecientes problemas económicos de China han convertido al país asiático en una bomba de tiempo. El demócrata señaló el alto desempleo y el envejecimiento de la mano de obra en el gigante asiático y dijo que China tiene problemas. Cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas, dijo Biden textualmente. Insistió en que buscaba una relación racional con China. No quiero hacer daño a China, pero estoy observando. Biden solicitó al Congreso otros $20.600 millones para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia durante el primer trimestre de 2024. Una solicitud anticipada en un momento en que algunos conservadores del Congreso se han vuelto hostiles a proporcionar más apoyo estadounidense a Ucrania. La solicitud de financiamiento de la administración Biden también incluye una propuesta de $12.000 millones en financiamiento de gestión de fronteras y ayuda en casos de desastre, endulzantes para atraer el apoyo bipartidista en Capitol Hill. Irán sacó a 4 ciudadanos estadounidenses de prisión y los puso bajo arresto domiciliario, en un aparente primer paso de un acuerdo ampliamente informado entre Teherán y Washington. Se espera que Irán libere a 5 soldados estadounidenses ciudadanos a cambio de varios iraníes encarcelados y $6.000 millones en activos congelados. El acuerdo marcó un raro punto brillante entre los dos países y podría sentar las bases para futuras conversaciones sobre la contención del programa nuclear de Irán. Según The New York Times, Washington y Teherán, por ahora, han llegado a una serie de acuerdos informales a través de conversaciones indirectas, lo que resultó en que Irán limite su programa nuclear y restrinja las milicias delegadas en Siria e Irak. Los meteorólogos de Estados Unidos dijeron que esperan una temporada de tormentas en el Atlántico más peligrosa de lo proyectado anteriormente, elevando su perspectiva de huracanes en el Atlántico debido a las altas temperaturas en la superficie del mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pronosticó entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre 6 y 11 podrían convertirse en huracanes. Son las 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:24. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno de Nicolás Maduro ganó una demanda interpuesta contra el banco portugués Novo Banco en Lisboa y recuperó más de $1.500 millones de activos que estaban congelados en el Banco Europeo desde 2019, según informó el canciller Iván Gil. El Tribunal de Distrito de Lisboa declaró fundado el recurso judicial interpuesto por el gobierno venezolano y, en consecuencia, ordenó a Novo Banco liberar de inmediato el dinero perteneciente a diversas entidades públicas venezolanas. El fallo de la Corte de Lisboa marcó la victoria más reciente de la República Bolivariana contra las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y los fondos congelados en los bancos internacionales. El canciller Gil saludó la resolución considerándola resultado de una larga batalla y sobre todo
de la resistencia del pueblo venezolano y del gobierno de Nicolás Maduro, quienes no se dejan doblegar por las amenazas del imperialismo y los intentos de golpe. Obviamente eso es una cita textual. Más allá de esta retórica un poco ampulosa y revolucionariamente fanfarrona, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos 1.500 millones de dólares en activos? Vamos a Rockville, Maryland, para ahondar en el tema con el economista José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Bueno, escuché atentamente el pronunciamiento del canciller. En realidad la palabra no es recuperamos. Ajá. Está por recuperar, que es distinto. O no han recuperado. Y la historia es más o menos la siguiente. Había unos recursos que estaban en Portugal, en el antiguo Banco Espíritu Santo, que ahora es Novo Banco, y se iban a transferir para el BAN desde Uruguay. En ese momento se impusieron las sanciones y el dinero se quedó congelado en el Espíritu Santo, ahora Novo Banco. Efectivamente, esto está bajo un sistema de sanciones, esos recursos del BANDES y también de PDVSA, que están en Portugal, y el tribunal dictaminó que los recursos efectivamente están o le pertenecen al gobierno de Venezuela, en encabezado por Nicolás Maduro. Se hizo la defensa por parte de primero la Procuraduría encargada y luego la Comisión de Defensa de los Activos, pero el tribunal dictaminó a favor de Maduro. Es importante decir que el gobierno de Portugal, en su argumentación, ellos dijeron que ellos, desde el punto de vista político, no reconocían a Nicolás Maduro, pero que desde el punto de vista jurídico, ese era el gobierno que estaba instalado en Venezuela, y por eso es que el tribunal decide a favor de Maduro. Sin embargo, ¿perdón? Sí, ¿era decidir a favor de Maduro o decidir a favor de quién? ¿De quién? No, a favor de que los dineros congelados en el BANDE deben ser devueltos al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, eso fue lo que se decidió. Sí, pero ¿cuál era la otra opción? Bueno, la otra opción era dejarlo en el limbo, en disputa, como es el caso de del oro de Inglaterra, sí, donde el gobierno inglés no reconoce a Nicolás Maduro, y entonces cada vez que ha habido una apelación por parte de Maduro, la ha perdido. Hasta que, bueno, no sé hasta cuándo va a hacer eso, pero la ha perdido. En este caso fue diferente. En este caso el gobierno de Portugal no tuvo la misma posición que el gobierno de Inglaterra. Pero en cualquier caso... Sí, en cualquier caso, continúa, José, por favor. En cualquier caso, hay una complejidad extraordinaria en la liberación de los fondos. No va a ser un proceso fácil ni directo. Por eso es que nosotros hemos propuesto que en caso de liberarse de esos recursos, sean asignados a unos fines muy específicos y que no caigan en manos de la corrupción, de la cloaca, de la corrupción en Venezuela, donde se fueron 23 mil millones de dólares de PDVSA, sin que se sepa dónde están y quién se los robó, y que se le dé un uso social a esos recursos cuando ellos sean liberados total o parcialmente. Ya. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Espero que haya contribuido a clarificar un poco la situación del dinero. Perfectamente. Muchas gracias a ti. Gracias. El economista José Guerra desde Rockville, en Maryland. Citgo Petroleum Corp. de Venezuela vio caer sus ganancias netas a $380 millones en el segundo trimestre del año, según informó ayer la compañía, al registrar 2.8 mil millones en ganancias netas para todo el 2022. En los 2 años anteriores, Citgo reportó 2 años de pérdidas. Durante la instalación del Estado Mayor de Hidrocarburos en el estado Zulia, el presidente de PDVSA y actual ministro del Petróleo, Pedro Telechea, aseguró que en lo que va de año, la cantidad de derrames petroleros en el lago es casi cero y que corresponde más a una cuestión visual
Ah, caray. Este año hemos tenido casi 0 derrames de hidrocarburos en el lago. Lo que tú ves corresponde a data anterior, dijo Telechea. 9:30. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, catalogó el asesinato de Villavicencio como un crimen político con carácter terrorista en un intento de sabotaje a las próximas elecciones. La Policía Nacional del Ecuador ya tiene las primeras capturas de los presuntos autores materiales de este execrable hecho y empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales. Lo dijo textualmente. Comentó que audios y videos que circulan en redes sociales solo generan mayor terror, mayor incertidumbre y sobre todo no respetan el dolor de la familia y de un pueblo que hoy llora a Fernando Villavicencio. Se refería el presidente Lasso a un video de origen desconocido en el que aparecen hombres fuertemente armados, uno de los cuales asegura pertenecer al grupo criminal Los Lobos, al que atribuyen el asesinato. Asimismo, se refería a otro video en el que hombres con el rostro descubierto y vestidos de blanco desmienten a los del primer video, cuyo portavoz dice que también pertenecen a la misma agrupación y desmienten la autoría del crimen. El presidente Lasso pidió asistencia a Estados Unidos para esclarecer el caso y una delegación del FBI llegó ya a Ecuador para apoyar en la investigación del asesinato. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió defender la democracia en Ecuador tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La Unión Europea condena en los términos más enérgicos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este trágico acto de violencia es también un ataque contra las instituciones y la democracia en Ecuador. Y la Organización de Naciones Unidas en Ecuador dijo: hacemos un llamado a investigar este crimen para que no quede en la impunidad y a redoblar los esfuerzos para detener la ola de violencia que lamentablemente afecta a todos los habitantes del país. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos afirmó que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio supone un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, cito, no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Es una cita textual y hay que decirlo, es una declaración indolente e irresponsable. El ministro de Defensa de Ecuador, el general Luis Lara, aseguró que las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Y el ministro del Interior, Juan Zapata, informó de los 6 detenidos tras el asesinato, todos ellos de nacionalidad colombiana. Fernando Villavicencio fue acribillado por sicarios. Durante su vida pública investigó y denunció la corrupción durante los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Entre sus investigaciones más relevantes está la denominada Arroz Verde, que sirvió para la apertura del caso por el que Rafael Correa fue condenado. También hizo revelaciones sobre la trama de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y señaló a la política colombiana Piedad Córdoba. Villavicencio lideró la elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador que da cuenta de los nexos de Alex Saab con políticos de la región. Y Buenos Aires, una inflación cercana al 116%, índices de pobreza cercanos a la mitad de la población, escasez de reservas, una brecha cambiaria cada vez más amplia entre el dólar oficial y el paralelo, problemas en la producción agrícola a causa de la peor sequía del año y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional son los elementos económicos que dibujan el escenario en que van a votar los argentinos en estas primarias del próximo domingo. 9:35.
Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Una decisión del Tribunal Constitucional en España de rechazar un recurso del líder independentista catalán, Carles Puigdemont, contra su orden de detención, en un momento en que sus 7 diputados son clave para la formación de un gobierno nacional, ha creado una polémica en el país. La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de España, compuesta por 3 jueces de guardia en verano, rechazó admitir a trámite un recurso del líder catalán refugiado en Bélgica contra la orden de detención que pesa sobre él en España, según confirmaron ayer fuentes en la Corte. Dublín. Los datos personales de miles de agentes de policía en Irlanda del Norte filtrados debido a un error humano podrían estar en manos de grupos terroristas disidentes del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés, según ha advertido la Policía Autónoma de la provincia británica. El superintendente del cuerpo, Simon Byrne, confirmó que se ha creado un grupo de trabajo especial para examinar en tiempo real el nivel de amenaza y riesgo. La demanda mundial de petróleo alcanzó niveles récord gracias al aumento de los viajes aéreos, el aumento de la actividad económica china tras el levantamiento de las restricciones pandémicas y el uso creciente en la generación de energía, según la Agencia Internacional de Energía. Los nuevos datos apuntan a la continua demanda de combustibles fósiles, a pesar de la creciente evidencia del cambio climático y los llamados cada vez más urgentes para acelerar la transición hacia la energía verde. Sin embargo, el organismo, con sede en París, revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento de la demanda para el próximo año, proyectando una creciente adopción de vehículos eléctricos y estándares de eficiencia energética más estrictos. Kiev. Las fuerzas rusas lanzaron hoy viernes bombardeos sobre varias ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, donde alcanzaron un hospital infantil sin que haya información de daños o heridos en el edificio, según dijo el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko. La administración militar de la ciudad dijo que se había activado la alerta aérea y que se había instado a los ciudadanos a desplazarse a los refugios de urgencia. Los servicios de seguridad de Ucrania detuvieron hoy viernes en Odessa a una presunta agente rusa acusada de transmitir al espionaje de Moscú informaciones sobre posibles objetivos militares en la región del sur de Ucrania. De acuerdo con un comunicado de la institución, la mujer recababa datos sobre las bases de las fuerzas de defensa ucranianas y, después de que se produjeran ataques rusos, acudía a los lugares afectados y grababa en video las consecuencias de los bombardeos. Rusia lanzó su primera nave espacial de alunizaje en 47 años en un intento por ser la primera nación en realizar un alunizaje suave en el polo sur lunar. La misión lunar rusa está compitiendo contra India, que lanzó su módulo de aterrizaje lunar Chandrayaan-3 el mes pasado, y más ampliamente contra Estados Unidos y China. El caso de una niña india en custodia de Alemania tras sufrir graves heridas ha crecido hasta convertirse en un incidente diplomático entre Berlín y Nueva Delhi, tras la petición de la madre de esta este viernes de que su herencia cultural sea preservada. Permitid a Arija que pase el Día de la Independencia con la comunidad india en Alemania, que el país asiático celebra. El 15 de agosto lanzó la madre el mensaje. Son las 9:39 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de esta mañana. #Efecto Messi. ¿De qué manera la presencia de Lionel Messi ha cambiado no solo la Major League Soccer, sino también la misma ciudad de Miami con la Messi manía? De eso nos ocupamos al regreso. 9:39, Capicúa. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos a nuestro foro en esta mañana,
efecto Messi. Nos van a acompañar en el foro Flor Alicia Anzola y Daniel Patiño, que es el principal fan de Messi en la ciudad de Miami. Vamos a conversar, en este momento está en Nueva York, pero él vive aquí en Miami, con el periodista, Carlos Suárez. Carlos Suárez. Carlos, buenos días. Hola, César Miguel, buen día, Flor Alicia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno reencontrarme con ustedes y con toda la gente de la ciudad de Miami. Gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo defines el efecto Messi de entrada? Wow. Como el cambio en la historia del fútbol en los Estados Unidos. Wow. Sencillo, ¿no? Digo, sí. O sea, nada más, pues. Es un momento histórico. Estamos hablando del futbolista para muchos más importante de todos los tiempos y César Miguel, Flor Alicia, estamos hablando de un futbolista que acaba de ganar hace 8 meses la Copa del Mundo y él decidió jugar en los Estados Unidos. Así que es el cambio completamente de la historia del deporte en este país. Uh-huh. Y en términos numéricos, ese cambio que tú señalas así de manera drástica, Carlos, ¿cómo lo podemos medir? Mira, lo podemos medir en suscripciones para Apple TV, en lo que es la transmisión de los partidos, en asistencia a los estadios y también, César Miguel, lo podemos medir en venta de camisetas, ¿no? Venta de camisetas, venta de tickets en los estadios, el récord tras récord, tras récord, tras récord que impone la llegada de Lionel Messi con apenas prácticamente un mes, ¿no? de su primera aparición. Sí, Carlos, cuando hablas de las entradas y hablas de todos estos números que estás mencionando, evidentemente esos números también impactan en la ciudad, en los hábitos de la gente de Miami. O sea, es un impacto que va más allá del hecho numérico per se. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, totalmente. Es que cambió todo. Estamos hablando de que ir a ver al Inter Miami hasta hace un mes y medio costaba alrededor de $45, por poner un ejemplo, ¿no? Hablando solamente del tema de las entradas. Y hoy la entrada más barata para el partido ante Charlotte no baja de los $170, $160, ¿no? Ya ahí vemos un poco el impacto en cuanto al precio de las entradas, ¿no? Pero bueno, yo insisto, ir más allá, ¿no? Trabajando con MLS y con Apple, Flor Alicia, yo me he dado cuenta de un fenómeno que tiene esta liga. Esta liga compite con grandes monstruos como la NFL, que es el deporte de los Estados Unidos, con la NBA, son ligas completamente establecidas, y con el béisbol de las grandes ligas, que tanto conocemos nosotros los venezolanos, ¿no? Exacto. Y uno, cada vez que visita algún estadio de MLS, te hablo de ciudades quizás no tan reconocidas como Kansas City o Columbus, Ohio, se encuentra con estadios de primer nivel, estadios repletos de fanáticos y fanáticos del equipo. Es decir, este país es tan grande que tiene fanáticos para cada quien. Entonces, uno ve que ya había un efecto local dentro de MLS, pero la llegada de Messi tiene un impacto global que trasciende, ¿no? Evidentemente, no solamente lo local, y es allí donde hoy podemos ver, por poner otro ejemplo más de números, una cuenta de Instagram, una cuenta de redes sociales que tenía 800,000 seguidores y que hoy sobrepasa los 13 millones de seguidores, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, y eso habla también de alguna forma del impacto que tiene la cultura hispana dentro de los Estados Unidos, porque no hay como hábito dentro de los Estados Unidos de este tipo de fútbol. Pero para nosotros, todos los latinos que hacemos vida aquí, todos los que tienen ese origen en su familia, el fútbol está metido en la sangre. Totalmente, son 65 millones de hispanos que viven en este país y que hoy, gracias al debut y bueno, la consecución, porque hoy volverá a jugar Messi en esta nueva competición que es la Leagues Cup, que involucra equipos de México y equipos de Estados Unidos, se ven evidentemente impactados y reflejados con la llegada del astro argentino, tomando en cuenta que la comunidad latina más grande de este país proviene de ese país, ¿no? Proviene de México. Así es. Carlos,
Ahora, yendo al aspecto deportivo propiamente, el debut de Messi también ha sido brillante, ¿no? El primer gol que anotó contra el Cruz Azul fue un gol de maravillas, ¿no? Una locura, César Miguel. Creo que ni un guionista de Hollywood tenía preparado o había escrito el guión perfecto para el debut de Leo Messi. Y mucha gente, sabes que siempre hay gente que va a criticar, ¿no? Así, bueno, pero es que quizás la defensa o el nivel de los Estados Unidos no es el mismo. Lo que pasa es que Leo Messi nos tiene acostumbrados a hacer esto en los últimos 15 años, desde Barcelona, pasando por París y pasando por acá. Y te quiero dar un ejemplo muy breve. En la pasada Copa del Mundo, el mejor defensor de la Copa del Mundo fue Joško Vardiol, jugador de Croacia. Joško Vardiol el sábado fue comprado por el Manchester City por 120 millones de euros. Bueno, Joško Vardiol también fue víctima de Leo Messi en esa semifinal de la Copa del Mundo. Entonces, sí, podemos hablar de nivel, podemos deportivamente decir que quizás no es el nivel más exigente o que quizás las defensas no son las más importantes, pero Leo Messi no conoce de otra cosa que no sea ganar. Tenga al frente a quien tenga. Es capaz de hacerlo con un defensor de 120 millones de euros, que para muchos fue el mejor central del Mundial, como también lo puede hacer en una liga como esta que está creciendo, ¿no? Ahora, en definitiva, es el deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede ver pelota invernal, que a lo mejor no tiene la categoría de grandes ligas, pero igual tú vas al estadio y disfrutas del juego, ¿no? Y aquí estás viendo un fútbol pues que te irá incrementando su nivel cada vez más. Pregunto. No, seguro, César Miguel. Es un espectáculo. Al final del día, este país quizás reaccionó tarde al fútbol, como lo decíamos justamente ahora. NFL, que es el deporte de ellos, NBA, béisbol de grandes ligas, son ligas mucho más establecidas, pero algo está pasando en este país que ha hecho que la gente haya volteado a ver el fútbol, ¿no? En el último tiempo, desde la Copa del Mundo del 94, desde la llegada de la llegada de David Beckham en el 2007, la llegada de tantos latinos viniendo a este país a jugar el fútbol y del crecimiento de la liga, ¿no? Aquí se va a jugar la Copa América el año que viene con los 10 equipos de Sudamérica más 6 de CONCACAF. En el 2025 se va a jugar el Mundial de Clubes en este país, el primer Mundial de Clubes de la FIFA, en estrenar este torneo con unos cuantos clubes a nivel mundial. Aquí se va a jugar la Copa del Mundo en el 2026 y ya sabemos lo que es capaz de hacer el Mundial Femenino, donde Estados Unidos también domina, ¿no? Bueno, dominaba hasta Sí, que llegaron hasta que llegaron las sus suecas, ¿no? Hasta que llegaron las suecas. Sí. A ver, ¿cuánto cuánto cuesta Messi? Hablando de dinero. Yo creo que es invaluable poner algún número, César Miguel, porque estábamos hablando de que en Arabia Saudita le ofrecían alrededor de 600 millones de euros, 600 millones de dólares anuales. Bueno, su convenio, del cual yo sinceramente no puedo hablar porque no tengo números oficiales, te puedo decir que en el futuro está valorado en algo muy similar, porque hay dos marcas muy grandes detrás con porcentajes de ventas detrás del contrato de Leo Messi, más un contrato de 60 millones de dólares anual firmado con Inter Miami, y la posibilidad, lo más importante, al igual que el caso de David Beckham, de que cuando se retire Leo Messi pueda tener una franquicia de MLS. Una franquicia hoy está valorada en 600 millones de dólares. Entonces, por allí podríamos empezar a especular los números que estaría ganando, ¿no? 600 millones de dólares de un deporte que supuestamente no tiene el nivel. Correcto. Pero fíjate lo interesante que acaba de mencionar Carlos, y es toda esta secuencia de grandes eventos que se van a dar consecutivamente aquí en Estados Unidos. En el 24, en el 25, en el 26. Es como una preparación. Ahora, detrás de esto hay que hacer un gran esfuerzo de mercadeo. ¿Quién está trabajando, qué agencia está trabajando detrás de este esfuerzo de mercadeo que supone ubicar y centrar ese deporte en la cultura estadounidense? Y la propia federación, claramente, las grandes marcas, la propia liga, que tiene ganas de crecer,
que entiende que dio el golpe de efecto con la llegada de Leo Messi cuando todos pensaban que iba a tomar la oferta de Arabia. En MLS estaban completamente convencidos que era la oportunidad de dar el golpe y había que echar el resto, ¿no? Al terminar contrato con el Paris Saint-Germain y decidir la no renovación, entiende MLS que es el momento de dar el golpe precisamente para impulsar no solamente los eventos que estamos diciendo, sino terminar de dar el golpe de efecto en este país, ¿no? Con un deporte que no para de crecer, ¿no? Cuando se dio el Mundial en el año 94, aquí, el Mundial de Fútbol, era un hecho extraño para el público americano. Yo recuerdo que los comentaristas de los late night show se burlaban de los narradores, porque los narradores de fútbol son eufóricos. Cuando hay un gol gritan, y ellos se burlaban porque no entendían qué era lo que ocurría. Supongo que ahora, 29 años después, eso ha cambiado, ¿no es así, Carlos? Totalmente, César Miguel, totalmente. Es del año 94 justamente, deriva 2 años después la liga. MLS nace en el año 96 con un modelo de fútbol que despertó muchas críticas y que despertó sobre todo también muchas burlas, como tú decías, la burla continuó, porque además no era un deporte que el estadounidense per se entendía, pero eso fue cambiando a medida que el fútbol no solamente fue creciendo a nivel de resultados, porque los Estados Unidos es una selección, hablando de selección mayor y del fútbol a nivel de liga, fue cambiando en lo deportivo, sino también fue cambiando en lo económico. La liga mutó, la liga empezó a traer figuras del mundo del fútbol que pensaban ya en retirarse para ellos llenar estadios. Implementaron cambios de reglas. Recordamos los shootouts, los partidos no terminaban empatados, sino que los partidos sobre el final iban a una especie de penaltis, que no eran penaltis como tal, sino que era el futbolista, en vez de cobrar desde el punto penal y poner el balón, corría desde el medio campo y a partir de allí ejecutaba cada una de esas acciones, que era como un penalti en movimiento, ¿no? Y que despertó tantas críticas. La liga mutó, la liga cambió y entendió, sobre todo en los últimos años, que convertirse en un cementerio de futbolistas no le iba a generar beneficio. Y empezó a traer futbolistas de Sudamérica, jóvenes, a desarrollarlos aquí, y futbolistas estadounidenses para vender a Europa. En la última Copa del Mundo, y son números completamente reales, la sexta liga detrás de las 5 grandes de Europa, cuando hablamos de las 5 grandes de Europa, estamos hablando de España, Italia, Alemania e Inglaterra y Francia, fue la MLS con futbolistas que más aportaban a la Copa del Mundo. La liga que más vendió jugadores a Europa en los últimos 4 años en el mercado de invierno fue la Liga de los Estados Unidos. Aquí cambió completamente el modelo de negocio y el modelo del patrón de juego, ¿no? Y creo que es lo que ha beneficiado para que Leo Messi y entre otros decidan venir a jugar a los Estados Unidos. Ya. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Ahora a disfrutar de la ciudad de Nueva York. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, nos toca trabajar en San Miguel. Aquí están los estudios de Apple, donde hoy tendremos la oportunidad de estar en la previa de los partidos de los cuartos de final de esta Leagues Cup, que ha sido realmente un éxito, y la gente en Miami, por supuesto, disfrutar de ese Inter Miami con la figura de Leo Messi, que hoy juega contra Charlotte. Un gran abrazo para ti, para Floralicia y toda la gente que nos sintoniza en Miami. Carlos, Carlos. Nos acompañó desde la ciudad de Nueva York, aunque Carlos Suárez vive aquí en Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso seguimos con nuestro foro de hoy, #EfectoMessi, con nuestro compañero de trabajo, Daniel Chapela, de Expreso Deportivo. Son las 9:59. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:02 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar
con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR. Repito, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, estábamos hablando de fútbol, pero hablemos del de las mujeres, el fútbol femenino. Suecia continuó una serie de sorpresas sensacionales al vencer a Japón, el favorito restante del torneo, para llegar a las semifinales de la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Se enfrentará a España la semana que viene por un puesto en la final. Se vendieron casi 2 millones de entradas para la Copa del Mundo de este año y la audiencia aumentó casi un 30% con respecto a la edición del año 2019, un crecimiento notable para un torneo que todavía está en sus inicios. La primera Copa del Mundo masculina se llevó a cabo en 1930, pero las mujeres tuvieron que esperar 60 años más para su propio torneo. Antes de 1999, las mujeres jugaban en torneos piratas, a menudo organizados con ambiciones comerciales más que deportivas. Bueno, muy bien por ella, ¿no? Aunque ha sido el Mundial de las Sorpresas, ¿no? Así es. Entre ellas la eliminación de Brasil, la eliminación de Estados Unidos, en fin. Bien, regresemos al fútbol del Major League Soccer y el foro de hoy con el hashtag Efecto Messi, cómo la ciudad de Miami ha sido invadida por la Messi manía y cómo todo el mundo del fútbol, el que aquí llaman soccer, pues se ha visto revolucionado con la entrada de Lionel Messi. Vamos a conversar ahora con nuestro compañero, acá en Éxito 107.1 FM. Conduce Expreso Deportivo junto a Fernando Arriaza. Evidentemente hablo de Daniel Chapela. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Daniel, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Carlos Suárez. ¿Cómo defines el efecto de Lionel Messi en Estados Unidos? Bueno, yo creo que habría que medirlo en varias perspectivas, ¿no? Por un lado, el efecto mediático, que ha sido contundente por el interés que ha generado en medios no tradicionalmente abocados a la cobertura del fútbol en este país, por todo lo que ha generado desde el punto de vista internacional también, con una amplísima demanda de acreditaciones de prensa en los partidos y ni hablar de las repercusiones a nivel de cobertura en lugares como Argentina, diría que Latinoamérica en general, pero Argentina en particular, o en España, en Barcelona, que suele tener 2 o 3 enviados especiales en cada uno de los partidos, ¿no? Y desde el punto de vista comercial es evidente también que el impacto ha sido de efecto prácticamente inmediato, porque la plataforma que transmite los partidos de manera exclusiva, Apple TV, ha visto cómo la demanda en los partidos del Inter de Miami se ha duplicado, lo propio que los ingresos que se están recibiendo a partir de suscripciones, no solo dentro de los Estados Unidos, sino por fuera. Y después está la variante deportiva, que quizás es de la que menos se habla, pero que para mí ha sido la más sorprendente, porque la verdad no me esperaba que el impacto fuese tan rápido, no tan acelerado. Messi ha hecho 7 goles en 4 partidos, pero más que eso ha convertido a un equipo abúlico, a un equipo triste, a un equipo prácticamente descartado de todo, a esta versión competitiva que aparece como uno de los candidatos a ganar este torneo de la Leagues Cup, sobre el que muchos cifran esperanzas ahora de poder incluso conseguir un puesto de postemporada.
una transformación absoluta y total que difícilmente uno podía prever en el momento en que Messi se incorporó. Sí. Daniel, ¿qué se espera para el juego de hoy del Inter Miami contra Charlotte? Mira, no es el rival más duro que ha enfrentado el Inter Miami en todo este camino. Yo creo que tuvo antes equipos como Cruz Azul o como Atlanta United, el mismo Dallas al que acaba de superar, que creo le planteaban una resistencia mayor. Es verdad que Charlotte llegó hasta aquí y es por algo, pero el cuadro, digamos, el camino que a cada uno le ha tocado ha sido distinto. Yo diría que del lado este, donde están Miami y Charlotte, ha sido bastante más allanado que la otra parte del cuadro, pero claramente Inter Miami es favorito, se juega aquí en Fort Lauderdale, eso ya marca una diferencia, porque la gente se involucra mucho con el equipo y ese es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Empujan, alientan, se genera todo un microclima dentro del DRP Stadium que realmente termina siendo un factor determinante a la hora del análisis. Para mí es claramente favorito, no solo para superar a Charlotte, yo diría incluso para llegar a la final de este lado del cuadro, ¿no? Mira, qué interesante. Tu tocayo, Daniel Patiño, que es el fanático número 1 del Inter Miami, quiere hacerte una pregunta. Daniel. Yo creo que hay más fanáticos. En todo Miami somos todos fanáticos. Tal que se ha escuchado que las abuelitas, las mamás hablando de Messi que hace un año no se creía. Tocayo, bueno, Daniel Chapela, periodista deportivo, miembro del equipo también, ya que ya conocemos aquí en el Expreso Deportivo. Messi, ya sabemos lo que hace Messi, pero el efecto Messi en el equipo en Inter Miami, estamos hablando como José Martínez, venezolano, que hace un año, no creo que nos lo conocíamos mucho, sino los fanáticos de Inter Miami. ¿Qué es lo que hace Messi con estos jugadores que no tienen nombre, pero ahora los conocemos, tal como Robert Taylor, que también lo vemos en todos los highlights con Messi? ¿Qué es el efecto que le hace Messi con sus compañeros que acaba de conocer? Es que el efecto Messi ha inundado a todo el equipo. Evidentemente hay rendimientos individuales que se han potenciado, no solo con la llegada de Messi. Yo creo que habría que ser justos en esto, ¿no? Porque lógicamente él acapara todos los focos, pero la realidad es que Inter Miami hizo un cambio estructural muy significativo. Trajeron, como bien es sabido, a Sergio Busquets y a Jordi Alba en plena vigencia. No son jugadores en un periodo de decadencia, más allá de lo que se pueda pensar por las edades que tienen. Han ido reforzando otros sectores de la cancha con futbolistas jóvenes, algunos que todavía están por llegar. Hay un par de jugadores que vendrán desde Argentina y que ya fueron fichados por el equipo. Y después, para mí, lo más importante de todo es que Inter Miami se aseguró la contratación de un entrenador de gran nivel como Gerardo Martino, ¿no? El ex técnico de Argentina, de Paraguay, acaba de dirigir a México en la Copa del Mundo, fue entrenador del Barcelona. Yo diría que no hay un entrenador en la MLS que tenga ni el currículum ni la capacidad de Gerardo Martino. Evidentemente se va a hablar de Messi siempre por encima de cualquier cosa, pero sin Martino todo esto de lo que estamos hablando probablemente no tendría fundamento. Él le ha dado una estructura de juego al equipo, un orden, una capacidad competitiva que no tenía, ha potenciado a partir de ese funcionamiento colectivo el rendimiento individual de Messi, y eso ha sido importantísimo para poder encontrar explicaciones a esta transformación. Y creo que Inter Miami tiene un amplísimo margen de mejora todavía, porque esa idea debe terminar de cuajar conforme más entrenamientos y más partidos se jueguen y a medida en que el equipo acabe de reforzarse. Ya el mercado de fichajes está cerrado, pero Inter Miami ha podido solidificar su plantel para encarar esta parte final de la temporada. Y no olvidemos que además de la Leagues Cup, el día 23 de agosto, este mismo mes, va a jugar la semifinal de la US Cup, que es una especie de copa del fútbol de los Estados Unidos. Está clasificado para las semifinales contra Cincinnati, y ahí hay otra posibilidad de título que Inter Miami tiene al alcance de la mano y que hace unas pocas semanas era absolutamente inviable, impredecible, ¿no? Daniel, dijiste algo interesante, que están viniendo jugadores que vienen de las ligas europeas que no están en decadencia en absoluto, sino que están todavía en su plenitud. ¿Eso de qué manera va a subir el nivel del juego del fútbol aquí en Estados Unidos y de la Major League Soccer en particular? Yo creo que contribuye mucho, César, contribuye mucho porque son futbolistas que están
en otra dimensión. No es la primera vez que ocurre. Es verdad que la MLS en los últimos años ha podido incorporar jugadores todavía vigentes. Sebastián Giovinco, por ejemplo, llegó a Toronto directamente desde la Juventus sin llegar a los 30 años hace muy poco. Es decir, por aquí pasó Zlatan Ibrahimovic y de la MLS volvió al fútbol europeo, volvió a jugar con el Milan, a disputar partidos de Champions League. Pero el efecto de nombres como estos, y sobre todo que desde el punto de vista del juego el impacto sea tan inmediato, provoca o debe provocar un efecto multiplicador. Sin embargo, yo quisiera incidir otra vez sobre el tema del entrenador, porque si bien la MLS es un proyecto en crecimiento, yo creo que la Liga de los Estados Unidos, a la que muchos están descubriendo ahora desde el punto de vista estructural, ha crecido enormemente en los últimos años. La manera en que tiene su producto empaquetado realmente termina de ser de primer nivel. Ese acuerdo que hicieron con Apple por 10 años le da fortaleza, pero me parece que desde el punto de vista de la dirección técnica necesita invertir más la MLS, necesita pensar más en nombres de grandes entrenadores para que lleguen a nutrir la liga, porque eso es lo que le va a dar el fundamento de juego que necesita para que el nivel de fútbol que se juega también sea mejor. Yo creo que aquí hay muchísimo talento. No solo hablo de los jugadores que llegan desde el extranjero, sino hablo del futbolista estadounidense. Tiene mucho talento, tiene mucha capacidad técnica, tiene una gran fortaleza física, porque aquí el jugador tiene otro tipo de formación, distinto a lo que ocurre en Latinoamérica. Son atletas bien alimentados, con una buena estructura de crecimiento, y eso marca una diferencia. Ahora, los entrenadores son necesarios para que ese cambio se pueda producir. Hay ejemplos muy cercanos. Ahí está la Premier League de Inglaterra, que es la liga más poderosa del mundo, y que fue a partir de la contratación de los entrenadores de élite cuando dio el salto de calidad. No solo sus clubes, sino como consecuencia los jugadores de la selección inglesa, ¿no? Hay muchísimo talento en ese país. Yo creo que es un buen espejo para mirarse y una buena ruta a seguir. Y tienes noticia, Daniel, de otros entrenadores de primer nivel que puedan venir en un futuro cercano. La realidad no, pero me parece que a partir de esta apuesta por Martino podría abrirse el espectro, ¿no? Esta es una liga que invierte muchísimo dinero. Lo hace de manera medida. Aquí hay una serie de regulaciones. Es una liga cerrada que funciona, digamos, más o menos con el modelo de negocios de las otras ligas profesionales de este país, MLB o la NBA, la NFL, que tiene unos límites salariales, que tiene unas indicaciones concretas respecto a la cantidad de extranjeros que pueden venir, los jugadores franquicias. Es decir, hay todo un ecosistema que intenta que haya una cierta viabilidad económica para que esto funcione como negocio. Pero en cuanto a entrenadores, las inversiones no son grandes. Es decir, aquí no se pagan grandes salarios a los técnicos. Yo creo que Martino debe estar percibiendo una buena cantidad de dinero, evidentemente que es así, pero hace falta que otros equipos hagan apuestas similares, que entiendan que eso es fundamental para que el salto de calidad que ya han dado como producto también se pueda ver en el juego. Comparado con otras ligas, la de béisbol, la de baloncesto, la de fútbol americano, ¿podrías establecer algún tipo de relación a nivel salarial, Daniel? Bueno, está bastante por debajo, ¿no? Con alguna excepción. Evidentemente, el contrato que firmó Messi con la MLS, porque hay que explicar esto, la MLS centraliza todo, y si bien Messi es jugador del Inter Miami, parte de su contrato está vinculado con la propia liga, ¿no? Parte de sus ingresos deriva de la propia liga. Entonces, el contrato de Messi diría que está, digamos, por separado, hay que analizarlo aparte porque sale de la norma. Pero en general, por supuesto que a nivel de salarios y de ingresos todavía la MLS está muy por debajo de la NBA, de la NFL, de Major League Baseball, pero muy por debajo. Sin embargo, insisto, es una liga en crecimiento, en expansión desde todo punto de vista, también desde el económico. Aquí, César y amigos que nos escuchan, se están construyendo estadios, se va a comenzar a jugar con más equipos a partir de la próxima temporada. Ya la franquicia de San Diego iniciará su andadura la temporada que viene. Es decir, ya hay 30 equipos en la MLS, se abarca todo el territorio de los Estados Unidos, con muy buenos niveles de asistencia en los estadios. Es decir, es un modelo de negocio que está resultando exitoso, pero que todavía en números
está por debajo de las ligas ya consolidadas en este país, ¿no? Sí. Floralicia, querías preguntar algo. Sí, quería preguntar el aspecto de mercadeo, Daniel, y es hacer mercadeo con estos grupos, específicamente hacer promoción y mercadeo con el Inter Miami ahora, adelantándose a lo que pueden ser en el futuro los precios de invertir en ellos. Bueno, evidentemente esto va a generar un sigma también en ese aspecto, ¿no? Porque tener a alguien del peso de Messi como mascarón de proa de una marca implica una gran, ¿no? Es decir, aquí hay sponsors, lo voy a mencionar, la marca Adidas, por ejemplo, ¿no? Que es la que deportiva de todos los equipos de la dentro de Messi, un acicate incomparable, ¿no? Es decir, probablemente Messi sea el rostro más conocido de la marca. Sí. A alguien como él, imaginemos lo que implica a nivel de marketing, ¿no? Claro. Daniel, te agradezco mucho, te agradecemos. Agradecemos. Porque han intervenido Floralicia y el otro Daniel, Daniel Patiño. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en el foro de hoy. No, al contrario, César, Floralicia, Dani, el agradecido soy yo. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Así pues, Daniel Chapela, ya lo tendrán en breve con Fernando Arriaza en Expreso Deportivo. Ese fue nuestro foro de hoy, #Efecto Messi. 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:22 de la mañana. El presidente Biden ha anunciado restricciones e incluso, en algunos casos, prohibiciones de transacciones por parte de empresas de Estados Unidos con empresas chinas. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial ha declarado una suerte de emergencia nacional y quiere que se elimine la dependencia de ciertas empresas de Estados Unidos, la dependencia que tienen de las empresas chinas. Esto, por supuesto, trae consecuencias y a los chinos no les ha gustado, como es fácil de entender. ¿A dónde puede llevar esta situación? Vamos a Ciudad de México. Allí está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu programa. A ver, ¿qué tan lejos puede llegar esta pretensión del presidente Biden? ¿Está en Estados Unidos realmente en condiciones de cerrar esa puerta a sus empresas en China? Pues mira, lo que está claro es que hemos llegado a un punto de no retorno en este tema de la rivalidad entre China y Estados Unidos en el ámbito tecnológico. Desde hace unos años venían las sanciones comerciales desde la administración Trump, pero en los últimos meses se han exacerbado en lo que tiene que ver con tecnología. Por un lado, el tema de los famosos microchips, que son fundamentales para el funcionamiento de la economía del siglo XXI, y por otro lado también se han cerrado las puertas para que China pueda llevar a cabo inteligencia en países occidentales que le permita tener acceso a información sensible o tecnología sensible que pudiese acelerar su desarrollo tecnológico, sobre todo en 5G, de computación cuántica y desde luego inteligencia artificial. A la administración Biden le preocupa que China pueda utilizar estas herramientas tecnológicas que pudiese adquirir de Occidente para desarrollar también, pues desde luego, su defensa y que en ese tema lo ven como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y de ahí, pues estas crecientes prohibiciones que, bueno, mencionabas ya algunas de ellas, César Miguel, pero bueno, se van acumulando, porque si volteamos a ver el tema de TikTok, por ejemplo, como no solamente en Estados Unidos, sino en un buen número de países occidentales como Canadá, Reino Unido, Francia, Noruega, Dinamarca, en fin,
está prohibido esta plataforma de TikTok, esta aplicación de TikTok en los dispositivos gubernamentales, y pues esto es un poco la visión washingtoniana de que a través de esta aplicación pudiera el gobierno chino, vía la empresa matriz de TikTok, ByteDance, hacerse información de los usuarios occidentales que pudiera serle útil en su rivalidad con Occidente. Ahora, hay varios niveles en este enfrentamiento, porque por una parte tienes medidas drásticas y por la otra está la propia estrategia política, el discurso del presidente Biden. Esta mañana leí esta noticia, cuando me tocó leer las noticias de Estados Unidos, leí esto. Ayer el presidente Biden dijo que China tiene crecientes problemas económicos, que la están convirtiendo en una bomba de tiempo. Y dice, alto desempleo, el envejecimiento de la mano de obra, y dice, China tiene problemas. Cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas. No quiero hacer daño a China, pero estoy observando. ¿Por qué el presidente suelta frases como esas? Brenda, ¿qué consecuencias pueden tener? Sí, es curioso la estrategia diplomática de la administración Biden en torno a China, porque si bien en noviembre del año pasado, en el marco de la cumbre del G20 en Bali, se reunieron Xi Jinping y Biden, y parecía que de alguna manera había ciertos acuerdos para poder avanzar la relación, digamos, estando de acuerdo en cómo estar en desacuerdo en diferentes temas. Y sin embargo, en febrero, con el tema del globo espía chino, lo comentamos en alguna de tus programas, César Miguel, pues las relaciones cayeron a un punto, el punto más bajo desde que se iniciaron relaciones diplomáticas entre Pekín y Washington, y de ahí se vino complicando los siguientes meses con también el tema de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán el año pasado no ayudó, pero digamos este año con el tema del globo espía y algunos otros eventos, la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos, aunque fuese no oficial, pues generó mucho escozor. Y a pesar de ello, en las recientes semanas vimos que visitaron 3 altos funcionarios estadounidenses, Pekín, entre ellos la titular del Tesoro, Janet Yellen, y por otro lado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y el mensaje de ellos fue pues que querían un poco distensionar, descongelar la relación, y Janet Yellen incluso dijo, este mundo es muy grande como para que nos vaya bien a los dos, a China y Estados Unidos, y al parecer quieren mantener esa pequeña línea de comunicación fluida, pero al mismo tiempo hacer público que están en desacuerdo con China. La mayor parte de los estadounidenses ven hoy a China como el mayor adversario de Estados Unidos, y eso se refleja desde luego también en declaraciones como la que comentas de Biden y en decisiones del gobierno de enfrentarse de manera pues más directa a su adversario asiático. A ver, ¿y el impacto doméstico? ¿De qué manera puede influir en esto? Habida cuenta que estamos en un tiempo ya abiertamente preelectoral aquí en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas, Brenda? Pues pareciera que en uno de los pocos puntos que republicanos y demócratas tienen consenso es en ver a China como el gran rival. Es más, pareciera a veces que están unos y otros tratando de pintarse como de brazo más firme y más duro en contra de China. Recordemos el evento del globo espía chino en febrero, cuando los republicanos criticaron agresivamente a la administración Biden por no haber tomado acciones antes, por haber permitido que esto sucediera. Ese es uno de los pocos temas en los que realmente llegue quien llegue a la Casa Blanca, vamos a ver una continuidad en la rivalidad con China, y en términos del discurso electoral seguramente veremos posiciones muy duras en esa materia, diciendo nosotros somos los que podemos hacer mejor frente a nuestro enemigo. Los estadounidenses lo ven como una amenaza. Prueba de ello pues fueron este mismo globo que ellos vieron volar sobre su territorio en las noticias, digamos, y que le dieron cara con ese evento pues a un fenómeno que el gobierno estadounidense continuamente, digamos, advierte que hay inteligencia o intentos de obtener inteligencia
de parte del gobierno chino en territorio estadounidense. Y bueno, decíamos hace unos días el tema de cómo algunos países occidentales incluso han llegado a tomar medidas pues drásticas de no permitir el ingreso de estudiantes chinos a algunos programas de alta tecnología, porque consideran que pueden ser, si son completamente becados por el gobierno chino, que utilicen la información recabada para transmitirla al Partido Comunista Chino y, bueno, acelerar este desarrollo tecnológico. Brenda, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti por el espacio, César Miguel, que tengan un buen día. Gracias. La internacionalista Brenda Estefan desde Ciudad de México. 10:31 de la mañana. Si te gusta la carne en vara y buscas la mejor carne en vara en el sur de la Florida, no lo dudes. A donde debes dirigirte es a Nando Grill. Allí tienen la carne en vara a la leña, preparada de una manera extraordinaria, esa tradición llanera de los llanos venezolanos y los llanos colombianos, y sirven esa carne en vara con un contorno extraordinario, chicharrón, chorizo, morcilla, quesos, cachapas, yuca, cachapitas, Dios mío, de todo, de todo. Y viernes, sábados y domingos hay música en vivo, joropo llanero, arpa, cuatro y maracas. Acércate a las sedes en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Como habíamos comentado temprano, la noticia fundamental en América Latina es la que nos lleva a la dura situación que se está viviendo en Ecuador, en estos momentos en estado de excepción luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Vamos a Quito. Allí en la línea telefónica está la periodista Diana Dávila. Diana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un gusto poder acompañarles en este espacio, nosotros aquí desde Quito, Ecuador. Diana, ¿qué nos puedes decir de los 6 detenidos? La información que nos ha llegado es que se trataría de 6 sicarios colombianos. ¿Es así? Aún no se ha podido confirmar la nacionalidad de los 6 extranjeros que fueron detenidos. Tanto la policía como la fiscalía no han confirmado la nacionalidad de estas personas detenidas. Sin embargo, se informó la mañana de hoy que ya en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que se instaló en la unidad de flagrancia en el centro de Quito, se está ya llevando la indagación, todo el proceso en contra de estas 6 personas. A ver, y en lo que se ha podido investigar, ¿hay alguna aproximación, alguna idea sobre la autoría intelectual del asesinato? Aún no existe ninguna información respecto a los autores intelectuales. El día de ayer en la mañana precisamente se refirió a esto el ministro del Interior, Juan Zapata, y él aseguró que la policía iba a emplear toda su capacidad operativa e investigativa para esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores intelectuales. Posteriormente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó la colaboración de la Agencia Federal de Investigación de Inteligencia de Estados Unidos, de FBI, para poder esclarecer los hechos, y más tarde el mismo mandatario aseguró que el FBI había aceptado la petición y que en las próximas horas iba a llegar a Ecuador una delegación. ¿Y cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento, habida cuenta que ocurre el asesinato en plena campaña electoral y habida cuenta que a raíz del asesinato hay un estado de excepción? En este momento hay mucha incertidumbre, la gente aún está en shock por lo ocurrido con Fernando Villavicencio, sobre todo porque ocurrió en pleno centro de la capital. Esto no había pasado en Quito precisamente. Se había dado algunos atentados contra candidatos o recientemente contra el alcalde de Manta, por ejemplo, pero en Quito no se había presentado algo así. Entonces la gente como
como está en shock, está todavía tratando de asimilar todo lo que está pasando aquí e incluso por eso, por esta misma razón, por ejemplo, hoy es feriado en Ecuador por el 10 de agosto, pero el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo Provinciales había indicado que el sector se había afectado por esto, porque habían algunas cancelaciones de las familias que ya no querían ninguna oferta turística ni hotelera, entonces también se había afectado el sector turístico. Las personas prefieren permanecer en sus domicilios. De otro lado, por ejemplo, la familia de Fernando Villavicencio informó que a partir de las 11 de la mañana de hoy iba a abrir el lugar de velación para que las personas a nivel general puedan acompañar en estos momentos a la familia y poder también velar al que fue candidato a la presidencia de la República. El resto de los candidatos siguen manteniendo la estrategia de campaña que tenían antes del asesinato, o ha habido cambios. El hecho de que este asesinato terrible ha cambiado la estructura de la campaña electoral. De hecho, ninguno de los candidatos ha realizado campaña a partir de lo que se confirmó el asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los candidatos, Yacu Pérez, él había informado que solicitó al resto de organizaciones políticas poder reunirse para hablar respecto a la seguridad y consensuar respecto a lo que será el resto de la campaña. Sin embargo, no tuvo mayor eco la solicitud, el pedido que él hizo. Incluso se habló de que se esperaba que ayer lleguen los candidatos a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero a esta cita solo llegó uno de los candidatos, Bolívar Armijos, ni siquiera fue el propio Yacu Pérez que fue el que instó a esta reunión. Entonces, de ahí no ha habido ningún pronunciamiento. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, sí pidió mayor seriedad porque dijo que con ella, por ejemplo, no se habían comunicado para hacer esta reunión y tampoco lo habían hecho con Jan Topic. El resto de candidatos, como digo, no está realizando ya campaña en territorio. Existe la campaña habitual en redes sociales, pero no, en territorio no se ha suspendido, no se ha visto todavía ninguna campaña. Diana, entre los candidatos en este momento, según los sondeos de opinión, ¿cuáles son los que tienen más favoritismo, mejores posibilidades? Algunas encuestas han dicho, por ejemplo, que los candidatos con mayor posibilidad son, en primer lugar, Luisa González, posteriormente colocaban a Otto Sonnenholzner y, en tercer lugar, a Yacu Pérez. De ahí seguía el resto de candidatos. No se sabe ahora cómo estará, como es reciente el asesinato del candidato por la lista 25, entonces no se sabe cuáles serán ahora el panorama de las encuestas, pero no es como se dice en algunos medios de comunicación que se menciona, por ejemplo, que el candidato Fernando Villavicencio estaba en segundo lugar. Sí. Una encuesta de 10 me parece que le dio un segundo lugar, pero la mayoría de encuestas daba que Luisa González estaba en primero, Otto Sonnenholzner en segundo y Yacu Pérez en tercero. Incluso Yacu Pérez mencionaba de que él es el que va a ir en segunda vuelta con Luisa González, porque él decía que estaba en segundo lugar. Entonces ese segundo lugar está entre Yacu Pérez y Otto Sonnenholzner, según algunas encuestas. Y Luisa González, diríamos, es la candidata de Rafael Correa. Así es. Luisa González es la única mujer candidata a la presidencia de la República y candidata por la Revolución Ciudadana. Ya. Daniela, muchísimas gracias, Diana, por estos minutos en el programa de hoy. A ustedes, con todo gusto. Gracias. Diana Dávila, periodista desde Quito.
10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo esta información. División en el Partido Republicano sobre el posible juicio contra Biden. Los republicanos del Senado mantienen cierta distancia de las investigaciones lideradas por los republicanos de la Cámara sobre los negocios de la familia del presidente Biden. En Estados Unidos, en este momento, cualquier decisión política es pensada en clave electoral de cara a las presidenciales del año entrante. Nadie quiere dar un paso en falso. Es precisamente eso lo que están pensando los legisladores republicanos en el Senado frente a la posibilidad de gastar capital político en un impeachment contra el presidente Biden que no parece que pueda tener mucho recorrido. Hablando jurídicamente, ¿de qué manera puede estar complicado el presidente Biden por los quehaceres de su hijo Hunter? Vamos a abordar el tema con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político en Sarasota. Doctor Peñalver, un gusto saludarlo nuevamente. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, César Miguel. Y como bien dices, estamos viviendo momentos de encrucijadas, porque por una parte los republicanos de la Cámara de Representantes pues quieren seguir adelante con la investigación del hijo del presidente Biden. Han tenido varias vistas y en realidad hasta ahora no se ha comprobado, no han podido comprobar nada, pero sí hay un hecho importante que puede complicar el caso. ¿Cuál? Y precisamente hoy por la mañana, la NBC está reportando que la oficina del fiscal especial que se nombró para que investigara al hijo de Biden está pidiendo hablar con el presidente Biden. Lo único que salió de estas vistas en la Cámara de Representantes que puede ser preocupante es el testimonio de un allegado, un socio de negocio, un ex socio de negocio del hijo del presidente, que dijo que en varias ocasiones, dijo que hasta en 20 ocasiones, cuando el hijo del presidente estaba reunido con posibles directores de compañías que estaban en negociaciones para una posibilidad de entrar en darle servicios o servir en el board de una de las empresas que eventualmente le pagaron a él miles y miles de dólares, que en esos momentos había una llamada que entraba del vicepresidente Biden, en aquel momento era vicepresidente, como para mostrar que el hijo tenía influencia y podía, no se habló nada de negocio en esas conversaciones, simplemente el vicepresidente supuestamente llamaba, hablaba con su hijo en un speakerphone, pero eso puede interpretarse como que se estaba tratando de influenciar a las personas que eventualmente pues le dieron la posición al hijo de Biden y ganó por eso miles y miles de dólares. Hasta ahora no hay más nada que ese testimonio, que es un testimonio que no ha sido comprobado. Así que yo por eso creo que los republicanos del Senado muy juiciosamente están poniendo distancia entre ellos y lo que está pasando en la Cámara de Representantes hasta ver si de verdad hay algo ahí. No tirarse de cabeza a pedir un impeachment sin saber que haya algo de sustancia ahí. ¿Y eso no lo discuten internamente en el partido, doctor Peñalver? Estoy seguro que se discute y estoy seguro, pero tampoco quiere el Partido Republicano. Yo creo que los senadores no quieren dar su buen nombre y su prestigio en algo que todavía solamente son rumores. Repito, la única concesión que hay por parte de la evidencia presentada es esta declaración de este señor que sabe Dios cuáles son los intereses de él, porque fue un ex socio de negocio del hijo de Biden, en declarar que cuando estaban reunidos, pues que llegaba esta llamada, que llegaron estas llamadas
del vicepresidente para hablar con su hijo sobre el estado del tiempo, no tenía que ver nada con el hecho de que se estaba negociando. Era solamente una llamada que se puede interpretar para demostrarle a estas personas que el hijo tenía influencia con el padre. Sí. De ahí hasta ahora no hay más nada. Y yo sería, creo que hay que tener cuidado, y creo que los republicanos del Senado están con razón, esperando que haya algo más si es que hay algo más. Claro. Ahora, esta noticia de hoy por la mañana de que el fiscal especial está tratando de conseguir una entrevista con el presidente es importante porque sabemos que estos fiscales especiales, aunque empiezan investigando una cosa, muchas veces terminan investigando otras. No olvidemos que el impeachment de Bill Clinton comenzó con una investigación sobre las transacciones de bienes raíces de su esposa y terminó con el impeachment por Mónica Lewinsky. Sí. Así que estas cosas, pero volvemos al tema. En este momento solamente lo único que hay es esa vista en el Congreso y lo que ha testificado este ex socio del hijo de Biden. Doctor Peñalver, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Rafael Peñalver, abogado y analista político, nos habló desde Sarasota. Son las 10:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Bien, César Miguel, aquí he estado viendo en los canales de televisión y en los reportajes de los diarios principales de Estados Unidos las fotografías del devastador incendio en Hawái. Y de verdad parece que hubiese caído una bomba o que estuviera en guerra porque es una devastación total, edificaciones en el suelo, cenizas, árboles quemados, carros absolutamente consumidos por el fuego. Y ya se habla de 55 víctimas fatales y se supone que van a ser muchas más. Pero sé que en esta comunidad estadounidense es muy importante la solidaridad y por eso quiero compartir con los oyentes cómo colaborar y hacerlo de una manera confiable. Y la manera de hacerlo es básicamente a través del gobernador de Hawái, que ha dispuesto unas vías para poder colaborar. Una es a través de una organización que se llama Hawaii, con 2 I de punto I latina, communityfoundation.org/Maui en línea horizontal Strong. O también pueden aquellos que están buscando familiares hacerlo a través de 1-800-Red-Cross. La Cruz Roja está ofreciendo servicios para esto. Esta información la ha brindado el gobernador de Hawái y ha aclarado que hay una gran cantidad de otras organizaciones que no necesariamente son confiables y que no se sabe qué se van a hacer con esos fondos. Con esta organización, Hawaii Community Foundation.org/Maui Strong, esos fondos llegarán a ayudar a las personas que se han visto damnificadas o afectadas por estos incendios. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Mundial del Hip Hop y es el Día Mundial de los tambores metálicos, del Steel Band, que hacen algunas bandas de estas de metal, hacen realmente maravillas. El reloj indica que ya son las 10:52 de la mañana.